hermanos, vamos a la palabra del Señor, vamos al libro de Ruth, capítulo 1. Libro de Ruth, capítulo 1, vamos a estar viendo ya el final del capítulo 1 y parte del capítulo 2. Ruth, capítulo 1, desde los versos 19 al 22, capítulo 1, y luego de los versos 1 al 7 en el capítulo 2. Dice así entonces la palabra del Señor. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Mara, Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Amén. Que el Señor nos bendiga con su palabra. En el año 2010, en el mes de agosto, Chile vivió una situación bien trágica, bien terrible, que fue no solo noticia en el país, sino que fue noticia a nivel mundial. Si yo le digo el número 33, me imagino que se va a acordar de los 33 mineros que quedaron atrapados allá en el norte del país. Y lo que pocos conocen o algunos olvidan de esta historia es que originalmente debían haber sido 34 los mineros que iban a estar trabajando ese día en esa faena, no 33. Ya ahí se habla de este minero, el número 34, y la historia de él algunos la toman como para la risa incluso, porque este hombre de nombre William Órdenes, él tenía que presentarse ese día del accidente a trabajar. De hecho, él dice que él asume que tenía que ir porque estaba trabajando en horario extra, era un turno que no le correspondía, pero igual le había dicho a su esposa en la noche anterior, amor o esposa, despiértame porque mañana voy a ir igual a trabajar a la mina. Y él se dispuso, se preparó, se acostó al día siguiente ir a trabajar. Pero algo que ocurrió que él describe como algo muy poco habitual en él es que él se queda dormido. Y eso conlleva a que él se levante tarde, pierda el bus que tenía que bajar a los compañeros, ¿cierto?, hacia la mina, y por eso no pudo entrar a trabajar, ¿ya? Luego en la tarde él se entera del tremendo accidente. Y bueno, la historia todos la conocemos, estos mineros logran escapar de la mina, gracias a Dios, pero la pregunta era qué pasó con este hombre, con William Órdenes. Y algunos se burlaban de él, incluso decían, bueno, por quedarte dormido, quedaste, ¿no es cierto?, ahí acostado en tu cama y bueno, te zafaste de este gran peligro. Pero él no lo toma para nada como algo para la broma. De hecho, él dice que fue gracias a Dios que él se quedó dormido, porque era muy poco habitual en el que esto pasara. Y no solo eso, sino que fue gracias a Dios también que él no haya podido tomar un bus para poder bajar y de todas maneras igual intentar ingresar a la mina.
¿Se da cuenta, hermano, cómo esas cosas que para nosotros pueden ser coincidencia, casualidad o accidentes, desde el plano del Señor no son así? Sino que desde el plano del Señor todo tiene un propósito, todo tiene una explicación, todo tiene un objetivo. Y este hombre agradece al Señor incluso por haberse quedado dormido y no estar atrapado en esa mina. Y algo del libro de Ruth, hermanos, que hemos podido ir viendo en estos 2 o 3 sermones que llevamos, es que las casualidades no existen en la vida del cristiano y en la vida del mundo en general, sino que hay un Dios que controla o que orquesta todas las situaciones. Desde lo más pequeñito, mi hermano, que usted puede imaginar, hasta lo más inmenso como el universo, todo está orquestado por nuestro Señor. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana con esta palabra del libro de Ruth. Lo primero que vamos a ver, y nos vamos a devolver al capítulo 1, de los versos 19 al 22, es cómo estas mujeres pasan de la amargura a la esperanza, de la amargura a la esperanza. Usted debe recordar que en lo que llevamos de esta historia, tenemos que estas 2 mujeres quedan solas. Noemí intentó despachar a sus 2 nueras, pero una se fue y la otra no quiso dejarla. Orfa se va y Ruth se queda con ella. Y a pesar de las advertencias de que Ruth iba a ser extranjera en Belén, no iba a estar con su familia, pero además de eso subraya y dice, tu Dios está en Moab, no en Belén. Y vemos que Ruth de todas maneras decide acompañar y acepta encaminarse en este viaje con su suegra. Y el texto de hoy, de la mañana, nos dice que estas mujeres logran llegar hasta Belén. Ya están instaladas en el pueblo, llegan hasta ese lugar. Y el verso 19 nos dice que ellas llegan y acontece algo que llama la atención a toda la ciudad, a todo el pueblo. Ellos ven llegar a Noemí acompañada de Ruth y dice, al menos mi versión, dice que en la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Fíjese la reacción de la ciudad. Ellos ven a una mujer que hace más de 10 años atrás había partido de Belén, pero se había ido con su esposo, se había ido con sus 2 hijos y se habían ido porque en Belén justamente había hambruna, pero cuando ella vuelve, dice la ciudad que todos se conmueven porque la ven llegar sola. Ya no venía con su esposo, ya no venía con sus hijos y además venía acompañada de una mujer extranjera, una moabita. ¿No es esta Noemí? Y usted debe recordar, hermano, de que para el mundo antiguo los nombres simbolizaban muchas cosas y significaban también muchas cosas. Y el nombre Noemí significa mujer placentera o mujer llena de gozo, llena de alegría. Ese era el nombre, era un nombre muy hermoso, el de Noemí. Pero ella escucha eso, ve la reacción del pueblo y dice en el verso 20, no me llamen Noemí. Ese no es mi estado. No me siento así, no me representa o no me identifica el nombre de Noemí o mujer placentera. Al contrario, dice, mi nombre ahora es Mara. Y el nombre Mara significa amargura o amarga. Mara vemos en la escritura que aparece en Éxodo capítulo 15, verso 23, en esta historia cuando el pueblo de Israel logra escapar, ¿no es cierto?, de mano del faraón, atraviesan el desierto y al pasar los días el pueblo de Israel empieza a inquietarse. Incluso empieza a inquietarse con su líder, que era Moisés. Empiezan a reclamar porque llevamos muchos días caminando, no hay comida, no hay agua. Y de lejos ven un oasis. Y dice el texto del capítulo 15 de Éxodo que ellos al beber de esa agua la prueban y era agua amarga. Y nombran ese lugar como Mara. Bueno, esa misma amargura es la que cita ahora Noemí y dice, esa amargura está en mi corazón. Así me siento yo, una mujer amarga. Lucas en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 45, nos dice una gran verdad, hermano, y es que de lo que hay en nuestro corazón es de lo que sale por nuestra boca. Y fíjese las palabras que está diciendo Noemi. Palabras duras muchas veces reflejan un corazón duro. Palabras orgullosas o de arrogancia reflejan un corazón arrogante. Y en este caso, estas palabras de desesperanza de Noemí, de tristeza, reflejan un corazón en amargura. Fíjese el verso 21, dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido.
ella expresa con sus palabras lo que había en su corazón. En su corazón estaba esta profunda amargura y esta profunda tristeza. Pero antes de terminar el capítulo 1, vemos que el Señor empieza a orquestar una situación de bienestar para estas dos mujeres. Nos dice el verso 22, perdón, que cuando ellas llegan de Moab y llegan a los campos de Belén, ellas llegan al comienzo de la siega de la cebada. Y acá los que son más estudiosos en el tema dicen que esto ocurrió entre los meses de abril, mayo más o menos, pero lo importante de esto es el tema de la siega de la cebada. Ellas llegan en un momento donde providencialmente, hermano, y vamos a usar mucho esa palabra en el libro de Ruth, providencialmente, el Señor levantó una hambruna que era por más de 10 años esa situación en Belén, y vemos cómo ellas llegan en una situación donde había trabajo y había alimento en Belén. La siega de la cebada es, por así decirlo, cuando la gente del campo, los trabajadores van a recoger el fruto de lo que ya habían sembrado antes, la cosecha. Y ellos empiezan a sacar, ¿no es cierto?, trigo y cebada, que era lo que más se acostumbraba en los campos de Belén. Si uno quisiera ver esto, entonces, estas dos mujeres llegan en un momento propicio, en el momento ideal. Venían escapando de también la mala situación o la mala fortuna, quizás, de Moab, y ellas llegan en un momento ideal para Belén, donde había trabajo en el campo, había algo que hacer y además había alimento, habían alimentos que poder recoger. Pero lo que nos puede llamar o podemos pensar, hermanos, y nos llama la atención de estos versos es lo crucial, mis hermanos, que es no dejar que las emociones gobiernen o dominen nuestra vida. Porque si usted se concentra en los versos que vimos del 19 al 22, vemos que Noemí fue muy clara en decir que ella estaba en una situación de amargura y en una situación de profunda tristeza. Y la muerte, mis hermanos, es algo que sí o sí nosotros como seres humanos tener que enfrentar, ya sea la partida de nosotros mismos, pero también la partida de seres queridos, la partida de nuestros padres, de hermanos, de hijos, en fin. Nosotros como seres humanos tenemos que prepararnos para esos momentos. Y algo que quizás no sabemos mucho es, bueno, sé que voy a vivir este mundo y va a haber sufrimiento, pero la pregunta es si sabemos sufrir o no, si sabemos cómo conllevar esos periodos difíciles. Y el texto de Noemí nos muestra que no siempre sabemos cómo lidiar con las situaciones complejas. El corazón de Noemí estaba muy quebrantado, muy sumergido en su quebranto, y eso empezó a generar raíces de amargura en su corazón. Ella le dio cuerda al sentimiento que había, y fíjese lo que Noemí pierde de vista en todo esto, por su amargura. Ella pierde de vista que fue Dios quien levanta el hambre en Belén, una hambruna de más de 10 años, fue Dios que la levantó. Dios providencialmente también le coloca una compañera a Noemí, que era Ruth, y Noemí pierde también eso de vista. Fue Dios quien cuidó a estas dos mujeres en su viaje de retorno de Moab hasta Belén, un viaje de más de 150 kilómetros a pie, mi hermano, para dos mujeres solas en esa época, y fue Dios quien las cuidó y permite que lleguen. Y no menor, permite que lleguen en un momento donde había alimento, había trabajo, había sustento. Se da cuenta y quizás había muchas cosas más buenas o positivas que nombrar en esta historia, pero todo eso no lo describe Noemí. Ella no logra ver estas bendiciones. Su amargura actuó como una verdadera venda, hermanos, en sus ojos. Y no sé si le ha pasado, pero yo he conversado con varias personas y la otra persona me dice, "Yo estoy, ¿cómo uno siempre parte de estas conversaciones? ¿Cómo estás?" Y la otra persona me dice, no, estoy súper achacado, estoy lleno de problemas, me está yendo mal, el trabajo está duro, la enfermedad, ¿no es cierto? La salud, está todo caro, que es como lo más habitual que escuchar ahora. Y uno de este punto de la historia, uno ve cosas quizás positivas en la otra persona y uno le dice, bueno, pero tiene a tu familia bien, o tiene a tu hijo sano, o mira, tienes tus dos manos buenas, puedes quizás trabajar en otro lado. Pero alguien que está sumergido en la amargura solamente ve cosas negativas. Alguien que está sumergido en la tristeza y esa emoción domina su corazón, no es capaz de ver las bendiciones de Dios. No es capaz de decir,
tengo aire en mis pulmones, puedo trabajar, tengo mi familia, despierto y veo a mi esposa o veo a mi esposo. Tengo algo que echarme, ¿no es cierto?, a la boca, tengo alimento, tengo un lugar donde venir los domingos, tengo una iglesia donde congregarme, donde recibir de la palabra. Alguien que está sumergido en la amargura, en cualquier sea la emoción, no es capaz de ver estas cosas. Y eso nos muestra el libro de Ruth, o al menos esta parte de la historia, de que las emociones en sí, mi hermano, no son malas, son un regalo de Dios. Es hermoso, por ejemplo, expresar amor, ¿no es cierto?, hacia su esposo, hacia su esposa, expresar felicidad, alegría, es hermoso. Pero también las emociones, si no sabemos administrarlas, tienen el potencial de hacernos caer, hermanos. La emoción en sí no es pecaminosa, pero fíjese, si yo me meto en esta situación y dejo que la tristeza embargue mi vida, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a quizás ser más esquivo o evitativo ante la llamada de hermanos. Voy a ser más esquivo o evitativo, quizás incluso hasta el propio consejo del Señor. No tengo ánimo. Hoy día desperté desganado. Estoy en un estado quizás depresivo. No tengo deseo de recibir a nadie en mi casa. No quiero recibir al pastor quizás que me llama. No quiero recibir a la hermana que me quiere visitar. No quiero nada. Quiero solamente yo, mi cama y taparme. Es válido, hermano, estar así. Pero piense qué pasa si yo extiendo esa situación. Eclesiastés nos dice que hay un tiempo para todo. Recuerden. Y con esto no estamos invalidando la palabra del Señor, no invalida que hay tiempo para llorar. Hay tiempo para llorar. Hay tiempo para estar triste. Pero ojo y cuidado cuando ese tiempo es un tiempo prolongado. Porque esa tristeza puede anidarse en tu corazón y puede crear raíces de amargura como lo hizo con Noemí. Y esa tristeza te va a llevar a descuidar tu vida espiritual. Ya no tengo ánimos y porque no tengo ánimos no lo hago, no leo, no oro, no escucho el mensaje del Señor. Y eso a la larga también me va a llevar a pecar. Hermano Job, que lo leíamos en los devocionales, Job se lamentó por la muerte de su familia. Pero él, ¿a dónde llevaba ese lamento? Al Señor en oración. Pablo, por ejemplo, se lamentaba de sus naufragios, se lamentaba de las cárceles, se lamentaba cuando le abandonaban incluso sus compañeros. ¿Pero a dónde llevó ese lamento? Al Señor en oración. Hermano, eso es lo que debemos hacer nosotros. Lamentarnos. Va a haber momentos que quizás vamos a estar tristes, van a haber momentos que quizás vamos a estar más amargados, van a haber momentos que vamos a estar quizás más con pesar en nuestro corazón, pero ¿qué hacer con ese lamento? Elevarlo a nuestro Señor, llevarlo a Él en oración. Salmo capítulo 42, verso 11 dice, este es el rey David, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjese, él mismo se pregunta y él mismo luego se responde. Hermano, acude a lo que tú ya conoces del Señor. Echa mano a todo lo que tú has escuchado de tu Dios. Echa mano a cada mensaje, cada predicación, cada devocional, cada libro que has leído y has conocido del carácter de tu Señor. ¿Estás afligido? Echa mano al Dios Todopoderoso. Respóndete a ti mismo. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te inquietas? ¿Por qué te entristeces? Y respóndete a ti mismo. Voy a esperar en el Señor y voy a confiar en el Señor. Y vemos que estas dos mujeres llegan hacia Belén después de esta caminata, de esta travesía. Y en los versos 1 al 8 del capítulo 2, vemos cómo el Señor es quien orquesta y dirige los pasos o el curso de vida de estas dos mujeres. Ellas llegan entonces, se sitúan ahí en Belén, pero fíjese lo que escribe el escritor del libro de Ruth, como que hace un paréntesis de la historia y dice el verso 1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Booz. Y guarde ese nombre, hermano, reténgalo porque es un nombre que vamos también a estar viendo mucho y es muy importante
Y el texto nos dice que era un hombre rico, un hombre de campo, y también un hombre que podemos ver que era muy bondadoso. Pero algo a mí que la primera vez que lo vi, como que me explotó la cabeza cuando descubrí esto, es que si usted se va, por ejemplo, al capítulo 1 de Mateo, y si puede me acompaña, a la genealogía de Cristo, capítulo 1, de los versos 2 al 6 solamente vamos a ver, fíjese la descripción de la genealogía de Jesús. Dice, verso 2, Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom, Esrom de Aram, Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Naasón, Naasón de Salmón. Y fíjese ahora, verso 5. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Este es como todo el árbol genealógico de Cristo, pero también vemos la historia de esta familia que se está comenzando a formar, pero que ellos no saben que se está comenzando a formar. Y fíjense quién fue la madre de Booz. Fue Rahab, la ramera, como dicen algunas versiones, verso 5, esta misma mujer que nos habla de en Josué capítulo 2, esta mujer que mostró misericordia, ¿no es cierto?, con los espías y que luego ella también recibió misericordia de parte del pueblo de Israel. ¿Se da cuenta cómo todo está conectado y cómo el Señor orquestó, literalmente orquestó todas estas situaciones para que estas dos personas se puedan conocer y puedan apuntar finalmente a Cristo? Es simplemente hermoso esto. Pero volviendo a la historia del libro de Ruth, ella habla con su suegra y le pide, muy respetuosa, recuerden que era como una madre para ella, y le pide el permiso de poder ir a espigar a los campos de Belén. El trabajo de espigar era una labor que, por ejemplo, si yo recogía trigo o cebada o lo que fuera y me lo echaba a un saco, todo lo que caía del saco o quedaba en el camino, el trabajo de espigar era ir y sacar eso, y no recogerlo, no entregárselo a la persona, sino que la persona que estaba recogiendo sabía por el Señor que debía dejar eso ahí. Por mandato del Señor, eso estaba estipulado, por ejemplo, en Levítico 19, versos 9 y 10, nos dice, cuando sigues de la mies de la tierra, no segarás hasta lo último del rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, ni rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído, sino que esto va a ser para el pobre, para el extranjero lo dejarás, así ha dicho Jehová. O sea, lo que queda ahí, eso va a quedar para los pobres. Y Ruth le dijo a su suegra, déjame ir a los campos de Belén para poder hacer justamente eso. Vemos que Noemí accede, le dice, bueno, anda, no hay problema. Y en el verso 3 dice, fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, o sea, iba detrás de los que estaban recogiendo, Ruth iba detrás de ellos, y aconteció que aquella parte del campo, fíjese de quién era, dice, era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Aquí no es que Ruth haya de una manera premeditada dicho, yo sé que acá hay un pariente tuyo, yo sé que este hombre es rico y es hombre de campo y voy a ir entonces justamente a acampar allá. No, sino que la escritura nos dice que ella providencialmente, guiada por el Señor, llega justamente a ese lugar. Y como dicen entonces, no existen las coincidencias para nosotros, sino que algunos le llaman las diosidencias, y es Dios quien guió con su mano invisible a esta mujer para llegar a ese campo. Cuando el texto nos dice, y aconteció en el verso 3, que ella justo llegó al campo de Booz, acá literalmente es justamente, o precisamente, o casualmente, llegó a espigar al campo de Booz. Dios sabía de la necesidad de estas dos mujeres. Dios sabía que estaban solas, sabía que necesitaban alimento, y Él permite que puedan llegar entonces a este campo a espigar. Proverbios capítulo 16, verso 9 nos dice, el corazón del hombre piensa un camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y hay situaciones donde quizás nosotros tenemos proyección en la vida, tenemos todo bien organizado, bien orquestado, pero no debemos olvidar que es Dios quien orquesta nuestra vida
y el universo entero. Y a veces Dios va a cambiar nuestros planes y nos va a guiar por otros lugares. Y eso es porque el Señor es quien controla la historia. Ruth llega al campo, comienza a espigar y vemos que ella no pasa desapercibida. No pasa desapercibida quizás por su juventud, por su belleza, pero sobre todo era porque era alguien nueva. Vemos que vos la identifica, la reconoce y pregunta por ella a sus trabajadores y los trabajadores le responden, ella es Ruth, esta joven moabita que viene desde Moab y que viene acompañando a Noemí hacia Belén. Y lo otro que se destaca es que esta mujer comenzó a trabajar desde muy temprano y ya llevaba toda parte del día prácticamente trabajando. Hermano, lo que podemos ver en esta parte del capítulo 2 es cómo Dios dirige la historia del universo, la historia de un país, la historia del mundo, la historia de una iglesia y tu propia historia, mi hermano. Dios es quien dirige nuestra historia. A lo contrario que dice el mundo, que uno es el dueño de su historia, dueño de su vida, dueño de sus decisiones, vemos que es el Señor quien dirige nuestros pasos. Y es la poderosa mano del Señor, hermano, la que va controlando todas las cosas. Algo que yo agradezco mucho al Señor que me ha hecho vivir dentro de la iglesia es el hecho de poder aprender algo quizás muy básico para algunos, pero aprender a tocar un instrumento. Y eso ocurrió muchos años atrás y yo tengo la mala práctica, hermano, de que no ocupo guías, no entiendo mucho de lectura musical, sé poco de partitura. Y eso es malo porque es así como uno debiese aprender a tocar un instrumento. Pero piense, por ejemplo, en una gran orquesta, en una filarmónica, donde hay más de 50, 60, 80 músicos y todos leen la partitura. Esos músicos no se conocen, no estudiaron en la misma universidad, no fueron al mismo colegio, incluso quizás hablan distintos idiomas, pero aún así, cuando el director de la orquesta da una orden, todos tocan al mismo ritmo, al mismo compás, y todos siguen la partitura que tienen frente a sus ojos. Así es el Señor con nosotros, mi hermano. Así es el Señor con el universo. Dios es quien controla y dirige todas las cosas. Quizás para nosotros hay algunas acciones que son coincidencia, casualidad o incluso errores, pero para el Señor no es así. Piense lo que dice José, este joven que fue vendido por sus hermanos. En el capítulo 50 de Génesis, verso 20, él dice, vosotros, por sus hermanos, pensasteis en hacer mal contra mí, mas Dios esta acción suya la encaminó para bien. Y esa es la providencia de Dios, porque los hermanos lo vendieron como un esclavo y Dios usó esa situación para que José pueda librar de una fuerte hambruna al pueblo de Israel. ¿Se da cuenta cómo nada es casualidad para nosotros, mi hermano? Y todos estamos bajo ese control y ese dominio del Señor. Dios entonces, mi hermano, es quien tiene el control. Y quizás con esto podríamos decir, bueno, el mensaje es a no angustiarnos, a no desesperanzarnos, a no inquietarnos más de la cuenta, sino que confiar en su providencia y en su control. Hay una historia hermosa, hermano, que siempre yo recurro a ella cuando estoy falto de fe, o cuando estoy pasando situaciones complejas y no sé muy bien lo que el Señor está haciendo. Y es la historia del pastor George Mueller, que yo sé que la conocen varios de acá. Y la historia de este pastor, al sentarse a la mesa con los niños del orfanato, ¿cierto? Y pidiendo la bendición, aun cuando no había nada en el plato, hermano, es realmente asombrosa. Porque él se sienta a la mesa con todos los niños y él dice, bueno, vamos a pedir la bendición. Pastor, no hay alimento, vamos a pedir igual la bendición. Vamos a dar la gracia de todas maneras. Y estaban orando, terminan de orar, tocan la puerta y llega un panadero. Y le dice al pastor, pastor, no sé cómo, pero el Señor me inquietó y me mandó a que le entregara esto, y es pan. Poquito después llega, toca la puerta y era el lechero. Y dice, pastor, se me echó a perder el carruaje y para no botar la leche, se la vengo a entregar a usted. Eso, hermano, es providencia del Señor. Pero el pastor no se sumergió en la tristeza, no se sumergió en la pena y dijo, bueno, no hay para comer, ¿qué hacemos? Los niños se van a la calle, entonces no. Él se refugió en la oración.
Y eso, hermano, es lo que debemos hacer nosotros, refugiarnos en la oración, refugiarnos en el Señor que controla, domina y orquesta el curso de la historia. ¿Cómo eso te ayuda, hermano, ahora a enfrentar el presente? ¿Cómo esto te ayuda, por ejemplo, para levantarte mañana y seguir con tu vida, seguir con tu trabajo, seguir con tu familia, seguir criando a tus hijos? ¿Cómo te ayuda esto el Señor? Bueno, quizás nos ayuda a entender de que debemos dejar más las cosas en manos del Señor y no intentar resolver las cosas por nuestras propias manos o por nuestras propias fuerzas, sino que confiar más en el Señor. Pero finalmente, hacia dónde nos debe apuntar todo es a Cristo. ¿Hacia dónde estaba llevando el Señor a Noemí y a Ruth en todo esto que les tocó vivir? Hacia Cristo, a ser parte del plan redentor de Cristo. Y lo mismo te pregunto a ti, mi hermano, ¿hacia dónde te debe llevar entonces tu aflicción, tu tristeza, tu pena, tu escasez, tus dificultades? ¿Hacia dónde te tienen que llevar? Hacia Cristo. Solamente en Él, mi hermano. En Él podemos encontrar pleno descanso, pleno refugio y pleno consuelo. Debemos recordar, hermano, de que por nuestras fuerzas, que son muy limitadas, poco podemos hacer. Pero en la fuerza del Señor, hermano, es que podemos hacer grandes cosas. Y no con eso quiero decir que vamos a ser hombres exitosos, hombres ganadores, ¿no es cierto? Hombres afortunados, no. Pero por la fuerza del Señor es que nos levantamos, por la fuerza del Señor es que superamos adversidades, por la fuerza del Señor es que podemos superar tristezas, amarguras, duelos, enfermedades. Es por la fuerza del Señor, no por nuestras propias fuerzas. Amén. Oremos, hermanos, por su palabra. Padre, te damos las gracias en esta mañana por este mensaje. Agradecemos, Señor, su gran amor. Agradecemos, Señor, su provisión hacia su pueblo. Le damos las gracias, Señor, porque aun cuando todo pareciera estar perdido, oscuro, Señor, como la vida de estas mujeres, vemos, Señor, que usted dispone de todas las cosas para nuestras necesidades, Señor. Dispone de alimento, dispone de un refugio, de un lugar de consuelo, pero por sobre todo nos provee de Cristo. Nosotros éramos igual que estas mujeres, Señor. Estábamos solos, errantes, vagabundos, hambrientos, sin esperanza, Señor. Pero usted nos llevó y nos dispuso a poder encontrarnos con el pan de vida, con Cristo, Señor, donde somos completamente saciados, Señor. Por eso, Padre, en esta mañana ruego por mis hermanos, ruego por mi vida, Señor, para que en el día malo podamos echar mano a su palabra, a su mensaje, Señor. Que sea su palabra la que nos estimule y nos ayude a seguir adelante. Ruego, Señor, que esta palabra pueda caer en buena tierra, Señor. Y que usted pueda dar frutos también, Señor, en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Que podamos vivir la vida con gozo, Señor, con esperanza y con confianza, no en nosotros, Señor, sino que confiando plenamente en ti. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendice a aquellos que están en necesidad, Señor. Aquellos que están enfermos, aquellos que están débiles, Señor. Aquellos que están esperando quizás una respuesta de oración. Ayúdale, Señor, a que puedan seguir perseverando y poniendo su mirada solamente en ti. Te damos las gracias, Padre. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.